ampliar por qué no es necesario reducir las brechas de desigualdad, cosa que no dije. Sé que la pobreza es prioridad, pero la desigualdad no produce injusticia por monopolizar el poder. Mira, el problema son las mediciones de la desigualdad. Te voy a poner un ejemplo. En una sociedad, el más pobre tiene un pan para comer y el más rico tiene un pan y medio para comer. Esto queda claro que no es suficiente alimentación, es decir, todos están muriendo de hambre. Que tiene un pan y medio es un poquito más rico que el que tiene un pan, pero sigue siendo pobre. La desigualdad es de un 50%. ¿Te preocupa esa desigualdad? Hay que darle un cuarto del pan de aquel a este. No vas a resolver nada. Es una desigualdad enorme, pero que no puedes, o sea, desde el punto de vista de la medición, 150% más de comida, pues, pero no resuelves nada. En otra sociedad, tienes a un señor que tiene para comer todo lo que quiere y una casa de 2,000 metros. Todos los pobres tienen eso. Y los ricos pueden comer 10 veces eso, 10 veces, y tienen una casa de 200,000 metros cuadrados. La desigualdad es muchísimo mayor, es una desigualdad brutal. Es 1000 veces, ya sé que no hice las cuentas exactas, pero calculen, digamos, acéptenme que alguien es, el más rico es 1000 veces más rico que el más pobre, y el más pobre es rico. ¿Cuál sociedad es más desigual? La de los ricos, 1000, 50%, 1000%, es más desigual. ¿Hay que resolver esta desigualdad? Pues yo no me daría mucha prisa en eso, yo prefiero resolver la pobreza de los que tienen el pan y el pan y medio. Ese es el problema, que la desigualdad compara a los que están mejor con los que están peor en una sociedad sin considerar qué es estar mejor o estar peor, sin considerar los elementos de pobreza. Si yo puedo tener lo que el rico pobre de la segunda casa, del segundo ejemplo, pues no me salgo a la calle a manifestarme porque aquel tiene 1000 veces más dinero que yo. O 100,000, si es Elon Musk y yo soy solamente un millonario con 3, 4 millones de dólares. Si la desigualdad entre alguien que tiene 3, 4 millones de dólares y Elon Musk es mucho mayor que la desigualdad probablemente entre el más rico del pueblo y el más pobre del pueblo en algún lugar del África subsahariana. Entonces, la sola medición de la desigualdad, la sola medición del desequilibrio, de la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene, no es informativa. Y por lo tanto usarla para el escándalo social es peligroso, porque lo que te tiene que preocupar son las condiciones de vida digna de todos. Y si el más rico no tiene condiciones de vida dignas, no lo puedes acusar de ser el promotor de la desigualdad. Entonces hay otras mediciones económicas que son importantes y que es muy importante tener en cuenta cuando te echan el índice Gini en la cara, porque el índice Gini lo único que hace es eso, medir los que más tienen con los que menos tienen y qué brecha los separa. En términos del 0 al 1 me parece que es el índice Gini. A eso es a lo que nos referimos, pues.